Vamos a abrir nuestras vidas en el libro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias por tu hermosa palabra. Aquí estamos reunidos, Señor, donde hay dos o más reunidos en tu nombre. Tú estás ahí en medio, Señor. Gracias, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias, mi Señor Jesús, y gracias, Espíritu de Dios, por moverte como tú quieras en cada uno de nosotros. Con tu sabiduría llénanos para entender y aplicar correctamente esta palabra. Ayúdanos a no entenderla con nuestra sabiduría humana, sino con la tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Callo toda voz, que no sea la voz del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias por usar al Espíritu Santo como tú quieras. Amén y amén. El título que Dios me da para esta enseñanza es Venciendo el afán y la angustia. ¿Cómo es? Venciendo el afán y qué? Y la angustia. ¿Será que el afán lleva a la angustia? ¿Será que es necesario saber cómo vencer esto? Porque ¿quién de nosotros puede llegar a decir que nunca ha estado con afán? ¿Alguna vez has estado afanado por algo? ¿Por algo? Es como el ser humano tiene esa tendencia a afanarse. Todos nosotros tendíamos a afanarnos. Pero la Biblia, ¿qué nos pide acá? ¿Qué dice? Por algunas cosas sí se pueden afanar. ¿Sí? Nos dice por absolutamente nada. Por nada estéis afanosos. Y nos sigue hablando, ¿no? Porque es que sino que nos indica cómo qué debemos hacer para no estar afanosos. Pero el Señor me decía primero, para entender bien por qué el ser humano se afana, cuál es la raíz de que el ser humano se afane tanto, de que las personas se afanen tanto. Y el Señor me decía que es por los asuntos de esta vida, por los sueños, anhelos, deseos que tienen. Entonces se afanan por conseguir eso, por las promesas que Dios le ha dado y que no llegan. Entonces se afanan, empiezan a desesperarse y empiezan a angustiarse a tal punto que no esperan más. Desesperarse, ¿qué quiere decir? Que no espera. Y cuando una persona no espera, ¿qué va a hacer? No la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. El afán es lo que más lleva a desobedecer a Dios. El afán es lo que más hace que una persona cometa errores. Los errores se cometen por lo general por afanes, por lo general. Y si uno le pregunta, ¿usted está afanado? No, yo no sé qué pasó. No sé qué pasó. ¿Seguro que usted no tenía afán? Dios, como sí conoce nuestros corazones, Él sí nos va a decir: estabas con mucho afán y no esperaste en mí. ¿Qué pasa cuando las personas tienen eso? Les falta algo que todos nosotros necesitamos. Y mi esposita hablaba el domingo acerca de eso, el Espíritu de Dios. ¿Cuántos tenemos el Espíritu de Dios? Amén. Diga, si yo tengo el Espíritu de Dios, tengo el fruto del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu de Dios, ¿cuál es? ¿Dónde está? Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es. ¿Cuál es? Amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el Señor me decía, ¿qué pasa cuando una persona no deja que el fruto del Espíritu Santo fluya? Que se manifieste en ella, en esa persona. Por ejemplo, una de las características del fruto del Espíritu Santo es paz y ¿qué más? Paciencia. Cuando no está eso en una persona, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a manifestar en vez de paz y paciencia? Afán, angustia, desespero. No aguanto más. Yo no espero más. Dios dijo, ¿y por qué no hace nada? ¿Alguna vez has estado así? ¿O has dicho, me cansé de esperar? Nunca hemos dicho eso, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque ya ese fruto, esa característica del fruto del Espíritu Santo, no está. ¿Cómo logramos que eso se manifieste? ¿Cómo nosotros logramos que ese fruto se manifieste? Ese gozo y esa paz, esa paz y esa paciencia lleguen a mi vida. Pero si el Espíritu de Dios está en mí, aprenderé a esperar. ¿Se han escuchado la canción de Jesús Adrián Romero? Esperar en ti. Muy fácil, sé que es. Dice, pero ¿hasta cuándo? ¿Será que Dios hizo esperar a los grandes patriarcas? Por ejemplo, Abraham, ¿será que tuvo que esperar lo que Dios le dijo? ¿Será que Abraham se desesperó? O sobre todo la esposa de Abraham, Sara, ¿será que se desesperó? ¿Y qué hizo Sara? Cuando una persona se desespera, no espera el tiempo de Dios. Diga, el tiempo de Dios es perfecto. Cuando una persona no espera el tiempo de Dios, se le adelanta al tiempo de Dios. Y aquel que se le adelante al tiempo de Dios, pues le va mal. Ahí están los errores. Y esa persona, si estaba en angustia porque no llegaba lo que Dios le prometió, porque no llegan sus deseos, sus anhelos, no se cumplen sus planes todavía, entonces esa persona entra en angustia. Pero ¿qué pasa cuando no espera el tiempo de Dios? Se precipita a hacer las cosas, que esa angustia que está sintiendo no es nada para la que va a sentir por haber cometido esos errores. Amén. O sea, la angustia que viene posteriormente es tremenda, es tenaz, es casi que irresistible, es casi que una persona no se puede sostener ante esa angustia que tiene. Y Dios le dice, y yo te metí esa angustia, hijo. ¿Por qué estás tan angustiado? Por los afanes, ¿cierto? ¿Por qué no esperaste en mí? Es que tú te demoras. ¿Cuántos piensan que es que Dios se demora? Diga, el tiempo de Dios es perfecto. Él siempre, ¿qué pasa? Llega a tiempo. Mire, hay personas, pues les voy a hablar de, ¿se acuerdan de Martica y María? Ustedes ya conocen esta cita. Pero mire, el Señor me decía, vuelve a decir todo esto hasta que obedezcan. Sigue dando leche hasta que obedezcan. ¿Y por qué usted me repite? Porque usted no ha madurado y tengo que darte leche. ¿Y hasta cuándo el alimento salió? Hasta cuando madures y obedezcas la leche. ¿Me hago entender? Algunos se creen súper maduros, pero no obedecen. Y Dios dice, hasta que tú entiendas bien mi palabra y madures, viene el alimento sólido. Un bebé
¿Se le puede dar alimento sólido? Entonces, ¿qué piensa? Digamos, ¿se le podrá dar una bandeja paisa? Se puede, pero no se debe. Todo malísimo. La vaina, yo me la como y se la doy pasteurizada. ¿Cierto? Pero yo cojo a la niña, mira, y me dan 2 bandejas paisanas para mí, no para la niña. ¿Sí? Se puede, pero no se debe. Una más pequeñita, porque es que ella es infantil, sí, el menú infantil. Una bandejita bolsa infantil. ¿Cierto? Y las personas se desesperan. ¿Por qué usted todavía sigue hablando eso? ¿Será que la Biblia nos dice por qué? Y Dios dice, ¿y por qué está tan desesperado? ¿Por qué? ¿Dónde está la paz y la paciencia? ¿Cuándo vas a aprender a esperar? El tiempo de Dios. Porque no has aprendido a esperar el tiempo, por eso es que estás en angustia. Porque el afán te ha llevado a toda esa angustia. Le dice el Señor a estas personas, porque aquí no pasa eso. Amén. Perfecto. ¿Cierto? Pero como les decía, ¿quién de nosotros, quién puede levantar la mano y decir, pastor, yo nunca he sentido afán? Pastor, yo nunca me he estado en angustia. ¿Quién? Es que nadie. Los bebés. Pero un bebé recién nacido ya puede decir eso. Y eso, que cuando no le dan de comer, no solo se angustia al niño, sino que angustia a toda la casa. Con los gritos. Hasta no voy a dormir los vecinos. En fin, el Señor me decía, el afán, mira hasta dónde llega. ¿Por qué no te detienes a escuchar bien la palabra en vez de estar diciendo que es lo mismo? Te darás cuenta que no es lo mismo. Te darás cuenta que como Dios está profundizando y te está dando mucho alimento espiritual. Y que la persona que no lo quiere asimilar es por los afanes. Así de sencillo. Amén. Y por eso, esos afanes van a cometer errores y por eso esos afanes van a tomar malas decisiones. Y por esas malas decisiones van a entrar en una angustia terrible. Algunos han llegado hasta suicidarse por la angustia que tienen. Unos no pueden dormir por la angustia que tienen. ¿Cierto? Empiezan a morirse, tienen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tuviste afán. Porque esa persona tuvo afán. No había paz ni paciencia, sino era otra cosa. No supo esperar el tiempo de Dios. En el libro de Gálatas 6:9, ¿qué dice? ¿Vamos a mirar? A ver si se acuerdan, antes de que lo leamos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Diga, a su tiempo. Nuevamente digamos 3, a su tiempo. Dios le dijo a Abraham, te va a dar un hijo tuyo, con Sara, los dos, tú y Sara. ¿Cierto? ¿Y cuánto pasó buscándose para que se cumpliera así? 25 años. Diga, es en el tiempo de Dios. Si espero. Si no, desmayo. Veré la gloria de Dios. Es importante vencer el afán. Es importante para no entrar en angustia, para no embarrarla más, en pocas palabras. ¿Cierto? Por ese afán es que se pegaron las embarraditas. A veces no son embarraditas y a veces son embarradotas. Como sea, y usted dice,
¿Por qué crees que te pasó eso? ¿Porque esperaste en mí? ¿Cierto que no? No esperaste en mi tiempo. Porque mis tiempos son perfectos. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a esperar? Y se enojan hasta con Dios. Dios le dice, en mi tiempo. ¿Cuándo? Espera. Suena feo, ¿cierto? ¿Sabes que a uno le suena feo? ¿Será por qué en los hospitales le llaman pacientes? ¿Por qué hay la sala de espera? ¿Por qué era? ¿Qué le pasa a una persona que va digamos, al banco y hay harta fila? Y hace la fila, pero no tiene paciencia. Si lo viene, se nota una persona que le falta de paz y de paciencia, ¿cierto? El afán se le nota, le sale por los poros toda la boca. ¿Y qué pasa a una persona así? Les voy a leer lo que dice Mateo 7, perdón, Mateo 13. Usted también se la sabe, Mateo 13, 22. Y mire lo que le pasa a una persona. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tú puedes tener mucha Biblia, tener un montón de conocimiento de las Escrituras, te las sabes, mejor dicho, de memoria, pero con afán se ahoga, se vuelve infructuosa. Y en el momento en la fila, en vez de tú dar testimonio, en vez de la persona dar testimonio, empieza a insultar al cajero. ¿Y usted es cristiano? Cajero lento. No, esto. Miren eso, que lentitud. Así empiezan primero así, después subiendo de todo. ¡Qué servicio tan! Esa señorita va a ser lecha. ¿O no? Y vienen, y para rematar, vienen viejitos, vienen 2 viejitos o 3 viejitos. Y hay que darles prioridad. Y otro con la fama. Le dan al viejito la prioridad. Bueno, yo llegué primero. ¿Será que en el afán se ahoga la palabra? ¿Se le olvidó que tiene que hacer el bien? ¿Se le olvidó ser manso y humilde? ¿Qué pasó? Por el afán, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tú vas en un bus y hay trancón y tienes que llegar a la cita? ¿Será que nos agarra el afán? ¿O no? Yo. Hay algunos que son al otro lado, tan relajados, no les importa. No les importa llegar tarde. Pero a la persona, Dios dice, tú vas a ser puntual, pero sin afanes. ¿Cuántos vamos a ser puntual sin afanes? Porque Dios dice, sí, fuiste puntual, pero insultaste a todo el mundo. ¿De qué te sirvió ser puntual? Si mire, se ahogó la palabra por el afán y mire a todos los que insultaste. Amén. ¿Alguna vez te ha pasado? Jamás. Que por afán insultamos a los demás. Ese conductor. Oiga, hermano, esto tiene segunda, métale la segunda. ¿Sí o no? ¿Así no empieza? Entonces los buses ya optaron por poner unos letreritos. Si tiene afán, madrugue. ¿Sí o no?
porque los insultan. ¿Qué culpa tiene que atracón? ¿Qué culpa que timbrar y se tenga que bajar el otro? Y timbra y eso es una rabia. Porque timbrar y se bajó. Y a la otra cuadra otra vez timbrar. Yo como que mejor me bajo y me va más, me rinde más caminando. ¿Sí o no? Y Dios dice, todo lo que has aprendido, ¿qué pasó? Se ahogó por el afán. ¿O no? Si Dios me va a exhortar, tú tienes, a ti te gusta ir puntual, pero cuidadito, insultas a los demás por querer ser puntual. Tienes que ser puntual, debes ser puntual, pero sin pecar. ¿Se pueden las dos? ¿Ustedes qué piensan? Si tengo la paz y la paciencia, sí. Por eso el Señor a mí me enseñó, o me ha enseñado, que sea preventivo. Preventivo es que uno maneje con tiempo. Yo sé que me tardo 5 minutos en llegar a coger el bus. Después de los otros 5 minutos, tal vez no pase, tal vez se demore. ¿Saben que a veces se demora? Se retardó, algo pasó. Entonces yo prevengo. Cuando uno previene, pues, ¿dónde hay afán? ¿Cierto? Ay, si llega temprano hay que hacer el plantoneo temprano. Pero previene. Es mejor estar más temprano que llegar tarde. ¿Cuánto lo creen? Yo creo eso firmemente, por eso soy puntual. Cuando yo iba al colegio, hace poquito, cuando iba al colegio, yo me acuerdo que afanes ni que nada. Yo me levantaba de temprano, me arreglaba despacio. Me llegaba al punto en que yo desayunaba tranquilo. ¿Sabe qué hacía? Me recostaba un poquito, hasta tenía tiempo para recostarme un poquito, y miraba el reloj. Y me paraba y me iba despacio para el colegio. Y llegaba 5 minutos antes al colegio. Nunca llegaba tarde. Y ¿se han visto los que con afán? Son muy relajados. Y cuando todo corre, y corra, comadre, se quema y sale. Y llega tarde. ¿Se han visto? ¿Les ha pasado? Y yo le dice, deje el afán, deje el afán. Por nada estáis afanosos. Sé inteligente y prevé. El letrerito del bus es más duro que el más. Sé inteligente, prevea las cosas para que no tengas esos afanes. Amén. ¿Cuántos somos así? ¿O cuántos vamos a hacer así? De aquí en adelante. Ya. Y a pesar de que tú previniste todo, pueden llegar a pasar cosas ya fuera de la voluntad de una. Y Dios le dice, entonces tú no te preocupes, yo sé que tú sí vas a cumplir. Eso ya fue fuera de tu voluntad. Así que no temas. No te me afanes. Amén. Pero es tenaz andar con personas impuntuales. Se requiere mucha paciencia. ¿O no lo creen ustedes? Que se requiere mucha paciencia andar con impuntuales. Un impuntual busca otro. ¿Saben que los espíritus se buscan? Ay, contigo tú sí me entiendes. Tan chévere. Tú no eres nada famoso. Llega siempre tan todo. Pero se entienden. Y corre. Y llega tarde. Ni cumplió. Y el afán que le sacó con el afán, hasta que se tropea por ahí, se caiga y se dé duro para andar afanado. ¿Una vez te ha pasado por andar afanado que te caíste?
diste unos porrazos y se cae. En fin, entonces Dios me decía, hoy es tiempo de vencer eso. Hoy es un día en que vamos a vencer el afán. Hoy es un día en que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar mi corazón y mis pensamientos. Hoy es un día en que no me volveré a afanar ya más por nada. Amén. ¿Saben por qué no? Porque Dios tiene el control. Diga, Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo, que Dios tiene el control. Amén. Pues suena fácil decirlo, pero uno aceptarlo. ¿Sí? Que le diga así, Dios tiene el control. Espera. ¿Cierto que uno quiere a veces todo ya? Los niños, ¿cómo quieren todo? ¿Será que los niños no son afanosos? ¿Cierto que no? ¿Será que un niño hay que enseñarle a esperar? Hay que enseñarle. ¿Por qué? Porque por fe no son afanosos. Y dicen, mami, quiero irme ya. Cuando un niño le agarra el querer seguir, si usted no se va con él, la pataleta tan tremenda que le pueda dar. ¿O no? Sí. Entonces, hay que enseñarle al niño a no ser afanoso. Espera, hijo. Y a mí sí mismo Dios dice, ¿me vas a armar pataleta, hijo? ¿Cómo? Yo quiero que madures y no me armes esas pataletas como un niño chiquito. Porque solo los niños chiquitos es que arman esas pataletas. Y ya nadie. ¿Y será que Dios le va a decir, ay, sí, vete, consiento? Pero la daré. Calma. Amén. Espérese a ver. Usted no es el que manda. ¿O sí? ¿Quién manda, Dios o nosotros? Pero quiero ya, es que lo necesito ya, es que es importante que sea ya, es que ya. Ah, bueno. Dios dice, todavía no. ¿Cómo que va a pasar? Dios dice, o esperas en mí o cometes errores. O esperas en mí o hazle. Tú eliges. Pero después, cuando estés en angustia, no me eches la culpa a mí, ni le eches la culpa a los demás. Amén. Entonces, por eso el Señor me decía la importancia de quitar ese afán, porque todos hemos pasado por ahí. Por eso decía, ninguno de nosotros puede decir que yo no he pasado por ahí. Todos nosotros hemos pasado por ahí y tenemos que aprender a dominar eso. Pero lo importante es vencerlo. Cuando llegue eso, vencerlo y seguir esperando en Dios. Amén. Que Él cumplirá en su tiempo, si no desmaya. Amén. Y ese afán pues hace que la persona ni siquiera escuche bien la palabra. No la escucha porque está bien con afán. Pastor, tiene el celular prendido. ¿Por qué? Porque tiene una llamada importantísima. ¿O no? ¿Y timbre? Sale por allá. ¿Está escuchando la palabra? Una persona así está con afán. Amén. Sí. Y yo le dije, ¿por qué no puedes apagar ese celular? ¿Qué? Es importante. Es más importante eso que mi palabra, dice el Señor. Por eso es que algunos no entienden. Por eso es que algunos no reciben bien la palabra. Por eso se ahoga y se vuelve infructuosa. Yo no recibí nada, yo no entendí nada, yo no. Pues, ¿cómo no con ese afán?
con los afanes que usted tiene, pues ahora la palabra se vuelve infructuosa en usted, en esa persona. Amén. Pues algunos dicen, uy, qué palabra tan poderosa. ¿Y otros qué van a decir? Los afanosos. ¿Qué van a decir? Yo no entendí nada. Esa palabra yo no le veo dónde son. ¿O no? Y van a ser afanosos con muchas cosas. Como Marta. ¿Recuerdan de Marta y María? Les voy a leer también en Lucas 10, versículo 38 en adelante. Dice así: aconteció yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta se recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y fatigada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sabe cuando una persona está afanada? ¿Usted que va a ir allá a la iglesia a escuchar? Usted lo que tiene es que trabajar, usted tiene que moverse. ¿Están escuchando a estas personas así? Es más, ni vienen a la iglesia porque tienen que hacer. No quieren escuchar palabra. No escuchan la palabra. Al contrario, cuando oran, miren una oración de un afanoso: Señor, dile a tal que me ayude. ¿Son mandoncitos? ¿O no? Sus oraciones no son: Señor, me revelas tu voluntad, ¿qué debo hacer? Sus oraciones son: si tú no me das, yo te lo mando. Bravo, es una altanería con Dios. ¿Y qué hace Dios con los soberbios? Dice, Dios resiste a quienes y da gracia a quienes. Al que se acerque y le dice: Señor, aunque me siento, no sé qué pasa, ayúdame a esperar en ti. Dime qué hacer. Yo quiero hacer es tu voluntad, no más. Ayúdame. ¿Cuántos piden ayuda a Dios? En los momentos de desespero. Dios dice: hijo mío, no quiero que seas como Marta, que está afanada porque le falta, porque toca pagar, que toca hacer, que toca, y no escucha palabra. Son personas que por el afán trabajan mucho, hacen de todo, y en la palabra no la escuchan, sino que hasta se duermen. Se duermen cada vez que escuchan la palabra. Y la excusan trabajando mucho. Pero María, ¿cómo estaba? Escuchando como atentamente a Jesús. Estaba ahí feliz escuchando. Cuando tú ves a una persona escuchando la palabra, déjala. ¿Tienes mucho afán? Dile que me ayude. La palabra de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Venir a escuchar palabra es más importante que cualquier otra cosa. ¿O no? ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces se tiene que ver que yo estoy de acuerdo con eso. Como si no, los afanes que hacen, sacan a la persona de las iglesias, los sacan de las reuniones y se vuelven domingueros, o solo vienen 2 veces al mes. No más. ¿Por qué? Los afanes ahogaron la palabra de él, no dejándose de congregar como a se les ahogó también la palabra: no te dejes enredar en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que te tomó por soldado. Se le olvidó también la palabra. Se la sabe. Es más, hasta aconseja. Tú, tan bonito como tú aconsejas, y tú que aconsejas eso, tú haces lo mismo. ¿Por qué no lo estás haciendo? Se ahogó la palabra, aunque
aunque sé mucho, el afán puede ahogarse. Y eso es lo que me decía a mí el Señor. Cuando yo me siento afanoso, el Señor me dice, cálmate y vence eso. Ven, ¿cuál es la solución para vencer ese afán? ¿Cómo podemos vencerlo? Lo mismo lo dice el mismo versículo. Por nada estés afanoso, sino que sean conocidas tus peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando tú tienes afán, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar. Que orar y que orar, ni que nada, tengo es que moverme, hay que hacer algo. Mire, todos los años que tengo no he hecho nada con mi vida. ¿Orar de qué? ¿Para qué? Sí, cálmese. ¿Sí o no? Dios le dice, la solución es orar. ¿Cómo te estás sintiendo muy afanoso? Ora. Ve allá la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona también está en angustia. Y así como estás, vas a cometer muchos errores. ¿O no? Se metió donde no era. Por ejemplo, con dinero. Le ofrecen cositas por allá medio ilícitas, pero como tiene el afán de tengo que pagar, tengo que hacer, ¿y de dónde va a sacar plata? ¿Cómo hago? Y se le presentó la papayita, que no es del Señor, sino es el enemigo. ¿Qué va a pasar? Que el afán va a hacer que se vuelva infructuosa, no robar. Y puede esa persona terminar hasta robando. ¿Por? Vamos. ¿O no? Sustrajo. Eso pasaba mucho en las iglesias. Aquí no. No, en serio. De que, supongamos, el tesorero sustrae lo que está necesitado. Y después dice, yo repongo después. Y ese yo repongo después se convierte en maña ya, después de costumbre. Y cuando se da cuenta, está espero terrible y viene una angustia terrible. Porque las soluciones del diablo aparentemente son chéveres, pero después provocan una angustia y hacer quedar muy mal a esa persona. ¿O no? Entonces, a mí me enseñan, nosotros mismos probamos en eso. No tenemos nada que comer, nada. Es que era, y ahí con millones, nosotros con tanta plata. Obvio el desespero, pero no es tan plata. Eso no puedes coger y después yo de repongo. Nunca sacamos ni 10 pesos, ni siquiera 10 pesos. Porque el Señor me decía, espera en mí, confía en mí. Espera. No vas a hacer lo malo, solo que está siendo tentado, está siendo probado. A ver si mi palabra está firme en ti. Y si mi palabra está firme en ti es porque no hay afán. Y cuando no hay afán, la palabra cayó en buena tierra y da fruto. Pero cuando no, cuando cayó entre espinos y arojos, se ahoga. El afán la ahoga. Y esa persona se le olvidó ser honesto, se le olvidó ser transparente, se le olvidó. ¿Cierto? Tiene problemas en el matrimonio y se afana. Y se afana en el matrimonio. Y en la decisión que el diablo le dice, divórciese. ¿Por qué? Porque es la solución más fácil y la más rápida. Y Dios dice, ¿por qué no me esperaste en mí? Yo te hubiera rescatado, yo te hubiera salvado ese matrimonio. Amén. O el hombre que ya no soporta más a la esposa y el enemigo le trae una más chusca, una joven, y como ya no siente nada con esta, entonces quiere experimentar, y ese afán de querer experimentar
porque aquí ya no siente nada, lo va a llevar a adulterar. ¿O no? Porque una persona adultera, afanoso. Mire, los afanes sí que producen errores, sí que producen maldad. Por eso esta palabra, ¿cierto? ¿Cómo les parece? ¿Será que Dios nos está hablando? ¿Será que no sabemos todo esto? ¿Cierto que no lo sabemos? ¿Será que es que Dios nos está diciendo, hijo, yo quiero que esta palabra ahora sí caiga en buena tierra? Que la entiendas, porque te vas a ser probado de todos modos. Ay, no me digas eso. ¿Cómo se sabe que cayó en buena tierra? Tiene que ser probado. Ah, estoy firme, veamos. ¿Qué tan firme estás? ¿Cierto? Y dice, ay, Dios, ayúdame a pasar todas las pruebas. Amén. Sin Cristo, uno puede dejar de ir a con mi esposa, no quiero nada, pero con Cristo es al revés. Con Cristo siento, sigo sintiendo. Con Cristo soy feliz. Con Cristo es diferente. Con Cristo no necesito experimentar por allá otras cosas, porque no tengo afán de nada de eso. No quiero saciar mis deseos, quiero hacer la voluntad de Dios. Cuando una persona quiere saciar sus deseos, viene el afán de saciarlos, y por eso cae. Amén. El enemigo es experto en saciar los deseos pecaminosos. Entonces, como lo ve afanoso, es presa fácil. Amén. Entonces, tengamos cuidado, porque algunos han perdido casi todo por el afán de querer tener de las riquezas. Que los amantes de esta vida, las riquezas ahogan la palabra. Le pintaron el negocio tremendo. Mire, yo soy de los que hasta que ellos no me hablen, no. ¿Y qué le dijo? No me ha dicho nada al Señor. ¿Y qué le dijo? No me ha dicho nada al Señor. Hasta que no me diga nada, yo no voy a hacer nada. Amén. Porque yo no tengo afán. No necesito afanarme, porque tengo a mi papi que da todo. Diga, papi da todo. Mi papi me sostiene. Papi celestial me da. Yo sé que apenas clame, Él me responde. ¿Sí creen ustedes? Y miren la solución, orar. ¿Pero cómo? No como Marta. Dile, Señor, ahí está, que me ayude. ¿Sí? Esa es una oración. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Marta? Marta, Marta, tienes razón. Oiga, María, vaya, hermana, perezosa, vaga. ¿Sí? ¿Cierto que no? Pero ¿será que hay personas así? Como Marta, afanadas por todo. Acaba de embarazarse y está, y yo como el bicho, ¿cuánto se muere? Pero se acabó de tía, le acaban la tía que se embarazada y ya está afanada por el bicho. El afán. El muchacho que se quiere casar, tiene 14 años y quiere casar. 14 años y quiere casar usted. Ya me cansé de escuchar esa canción. Y ya me cansé de orar, ya me cansé de esperar, de ayunado, y nada. Dios, stop. Y terminan diciéndole, pero hombre, tú apenas tienes 14 años. Que se cansó de esperar. Diga, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y yo voy a esperar en el tiempo de Dios, no el mío. Se lo entrego a Dios mis tiempos. Él los tiene los perfectos, los míos no son perfectos, los de Él sí voy a esperar. Y le voy a pedir a Dios que me dé la paciencia, que me llene de ese fruto, porque no quiero embarrarla. ¿Será que todos tenemos que vencer el afán a diario? Créanme que todos los días tenemos que vencer el afán.
para evitar cometer errores. ¿Cierto? Y Dios te dice, ¿qué es más importante? ¿Estar haciendo ahí oficio o escuchar mi palabra? ¿Qué es más importante? Y le dijo Jesús a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero una cosa solo es necesaria. ¿Cuál era la necesaria? Solo una cosa necesaria. Y María escogió la buena parte y no le será. Tú viniste acá no es a dormirte. Tú viniste acá no es a criticar la enseñanza. Tú viniste acá fue a recibir palabra. Y no te será quitada. Ay, el que no la recibe, sale sin nada, allá no me dan nada, yo no sentí nada, a mí no me pasó nada. ¿Ven? Los afanes. Oro y el Señor no me responde, o sea que le digo que me ayude y no pasa nada. Es más, ya como que estoy pensando en no diezmar más. Ya nosotros, como que primicias, yo pa' que doy primicias y mire. Yo le dice, deje el afán. Porque usted va a cometer errores y sigue así. ¿Amén? Entonces, ¿qué? ¿Me acuesto a dormir y espero que me llegue todo? No. Miren lo que dice el Señor en el libro de Efesios, que también no sabemos esto. Efesios capítulo 5. Vamos a leer los versículos 15 al 17. Miren lo que dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Una cosa es ser afanoso y otra cosa es ser diligente. Jamás Dios te va a decir, acuéstate ahí y esperar a que te llegue todo. Pero no, Señor, pues tienes que trabajar, tienes que producir, pero vas a trabajar como yo te diga, no como el mundo te diga, porque en el mundo es solo afanes. Vas a trabajar como yo te diga, porque si tú no trabajas, no comes. Si tú no trabajas, te tengo que exhortar. Vaguitos no quiero tampoco. Sé diligente. Diligente. Amén. ¿Qué esperas? Que ni siquiera ganas almas. Hay personas que ni ganan almas. No le sirven bien al Señor. No están predicando la palabra. Ni siquiera están intercediendo por los perdidos, por los enfermos. Ven a alguien enfermo y ni siquiera oran por él. Y dicen, ¿y tú quieres que te dé lo que me estás pidiendo? Si no estás trabajando, no estás haciendo nada. Ahí durmiendo, esperando, pidiendo, orando. Y Dios te dice, si le estás orando, pero tienes que ser diligente. Amén. ¿Cuántos saben que el diligente prospera? Amén. Mirad con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces a mí me decía el Señor, tú tienes una labor de interceder, tú tienes una labor de orar por los demás, se llama interceder. Interceder es orar a favor de otros, no orar en contra de otros. ¿Sí? No, eso no es intercesión. Si tú estás orando en contra de otros, mire, ven te enseño qué es interceder. Si nosotros vamos a la presencia de Dios, Él nos guía. Si le decimos al Espíritu de Dios, Él nos guiará a orar correctamente. ¿Cuál es la oración? No es a decirle, dile, Señor, haz esto, a mandar, a mangonear a Dios. Sino voy a decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para esto que me está pasando? Voy a orar es con acción de gracias, no con queja, ni renegar, Señor, pero sino voy a decirle, Señor, gracias, porque yo sé que tú me escuchas, gracias, Señor. Y empieza uno a alabar a Dios. ¿Sí sabían que en vez de estar uno en el afán, cuando tú empiezas a alabar a Dios, el afán se empieza a quitar?
Mire lo que dice la escritura también en el Salmo 50. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Dice a Dios, ¿por qué? Mire lo que dice, sacrifica a Dios alabanza. ¿Por qué dice sacrifica? Porque en un momento de afán y de angustia es fácil alabar a Dios, ¿no? La persona se siente derrotada, acabada, vuelta a nada, que va a alabar. Y dice, pues eso es lo que te va a levantar. Y mire lo que dice el Señor acá. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ay. Mira lo que me decía el Señor. Alábame para salir del afán y de la angustia. ¿Qué tengo que hacer? Alabar a Dios, invocar su nombre, o sea, y pedir ayuda a Él. No decirle a Dios cómo tiene que actuar, sino yo decirle, ayúdame, Señor. En mi angustia invoqué al Señor y Él me libró de todas mis angustias. En mi angustia invoqué al pastor y me libró de todas mis angustias. En mi angustia invoqué a mi mamá y me libró. En mi angustia invoqué al banco Citibank y me dieron el préstamo. Dice así. ¿A dónde tenemos que acudir? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas lo vendrán. Invoqué al Señor en mi angustia y me oyó y me libró y me honró. O sea, Dios lo que va a hacer que es, dice, tranquilo que yo, si tú me invocas, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es más, una persona en angustia ni va a venir acá a la iglesia. O sea, tan afanada y desesperada, y yo tengo que trabajar, yo tengo que producir, yo tengo que... Y le dice, ¿por qué no vas a escuchar palabra? Que eso es lo que te va a traer solución. ¿Por qué no alabas a Dios e invocas al Señor? Le pides a Dios y la paz de Dios llenará tu vida. Y Dios te librará y tú vas a decir, Señor, gracias. Y yo lo honraré. ¿Entiendes que suena fácil? Pero no, sí es fácil, hombre. Pero hagámosle, sacrifícale alabanza a Dios, aunque te sientas morir, aunque sientas que esa no hay solución para ese problema. Y le dice, te metiste en este problema por afanado, primero que todo. Segundo, no me eche la culpa a mí. ¿Viste tú? Si me hubieras invocado, si no hubieras afanado a hacer todo eso, ¿por qué te pusiste a pedir prestado? ¿Por qué estás así? No es porque la palabra se ahogó, ¿cierto? O donde yo te digo, ve y pide prestado, ¿cierto? Yo donde digo que te endeudes, yo donde digo, tú prestarás y tú no tendrás que pedir prestado a nadie. Yo quiero es que tú creas en mí, dice el Señor, en el Señor, y me invoques a mí, me busques a mí, dice el Señor. Sencillo, ¿no? Mi Señor me decía que el pueblo de Israel se apartaba de Dios, hacía lo malo, y en su angustia invocaban a Dios y Él los libraba. Y una vez los libraba, se volvían y se apartaban de Dios, y volvían e invocaban al Señor, lo buscaban en su angustia, y otra vez el Señor los libraba. Y Dios tenía una y otra vez misericordia de ellos. Entonces Dios dice, si tú ya sabes, no quiere decir que, bueno, en esta me libro y me meto en otra. No. Si tú ya aprendiste en esta, no te volverás a meter más en otra. ¿Por qué? Porque ya aprendí. Y ya sé que los afanes no producen nada bueno. Entonces, de aquí adelante, por nada estaré afanoso, sino que buscaré al Señor en mi angustia y Él me librará. Amén. ¿Quién te va a librar? Dios. No van a decir que yo.
Ah, es que el pastor también en el libro. Te tengo es que llevar allá al Señor para que tú busques a Dios. Nuestros consejos siempre serán: ven y dile a Dios. ¿O no? O venga, oro por ti para que Dios haga. Ven, pero no te afanes, no vayas a hacer lo incorrecto, porque después la angustia va a ser terrible. ¿Amén? Entonces, yo me decía, es tiempo de que entiendas que cuando la paciencia viene, cuando tú oraste y ya Dios empieza a librarnos, mire lo que va a pasar en el Salmo número 4, verso 1. Y esto yo creo que todos ustedes se van a alegrar al escuchar esto. Mire, yo pensaba que venían cosas terribles, yo pensaba que por el afanoso, mire, pero como busqué al Señor y Él me libró, mire lo que va a pasar. En mi angustia lo busqué. Y mire lo que dice en el capítulo, el versículo 1: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ¿qué? Ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Sabes qué me decía el Señor? Lo que tú piensas que en angustia que te va a llegar, no te va a llegar. Tú pensabas que te iban a llegar cosas terribles, y yo dije que te iban a echar de la casa, que lo que te tienes era que apretarte, y Dios te dice: como me invocaste, te vas a ensanchar. No de gordura. Ya no comerás un pollo, sino 2 pollos, y te vas a ensanchar. No. Dios te dice: como vi que aprendiste y como me buscaste con todo tu corazón, no importa lo que hiciste, te voy a ensanchar. Amén. Porque ya aprendiste. Y tú dices: pero es injusto, miren lo que dice, ¿por qué Dios está así con él? Porque Dios vio el corazón de esta persona, cómo se arrepintió, cómo buscó al Señor y clamó con todo su corazón, y Dios lo libró y lo hizo ensanchar. En mi angustia lo busqué y me hizo ensanchar. Antes mi esposa está más amorosa, más obediente, más amable. ¿Qué pasó, Señor? Por buscarme, por invocar, por alabar. Yo sé lo angustiado que estás, y yo soy el único que te puedo librar, dice el Señor. Amén. Y te voy a ensanchar. Uy, Dios mío. Otros se tendrán que apretar, pero tú vas a ensanchar. Amén. Y por eso les decía, esta palabra va a gustar, esta sobre todo. Pero tengo que seguir la otra. En el Salmo 50 también decía: pagaré mis votos. ¿Saben que en angustia uno dice: si me libras, Señor, te prometí? Dios mío, si tú prometiste cosas, paga los votos. Después no te deja el caregallena: es que lo hice por afanado y eso, a cumplir. Nunca te fallaré más, yo siempre haré no sé qué y te serviré y no sé cuánto. Es lo que no dice. ¿Te acuerdas en la angustia todo lo que me prometiste? Por eso es mejor no prometer que prometer y no. Más bien invócalo, en vez de ponerte a prometerle cosas que tal vez ni la persona va a cumplir. ¿Cierto? Más bien: Señor, yo sé quién me puede liberar a mí. Dios. Vamos a postrar ante Él. No me voy a postrar ante un ser humano, a postrar ante el Señor. Y en mi angustia lo busca, y Él me va a liberar. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Sí, en tu angustia, a cumplirlo. De adelante te voy a dar el 30%, Señor. Y ya cuando lo leo los libros, no se le olvida que le está dando el 30%, que adelante le va a dar el 30%. ¿Ven? Les dije: ¿qué pasó con lo que me prometiste?
invócame, yo te libraré y tú me honrarás. Y te voy a ensanchar. Lo que te dije que aumento, vendrá. Pero no te alejes de mí cuando venga la bendición. No te alejes de mí cuando te ensanche. Al contrario, ven a mí para que no te vuelva a pasar lo mismo. O algo peor. Amén. Yo te libraré, dice el Señor. Y eso quita el afán. Esa oración así, ese clamor allá a Dios, con esa alabanza a Dios, quita esa angustia, quita ese afán y me dice: Señor, esperaré. Y Dios nos le da unas fuerzas impresionantes para seguir. ¿Cuántas veces hemos querido renunciar y tirarlo todo? Pero en mi angustia fui al Señor y me dio unas fuerzas para seguir. ¿Qué sería de mí si no fuera Él? La oración, la predicación de Osquitar del miércoles, ¿qué era? Orar, a orar. Amén. El que no ora, el diablo. Y el que no sabe orar, también. Solo exigiendo como Marta. Tienes que ser humilde y pedirle: Señor, dime cómo actúo, qué hago. Líbrame, por favor. Ayúdame. ¿Cuántos han dicho auxilio al Señor? Porque en la angustia no, ¿cómo decir? Señor, por favor, ¿será que tú me puedes ayudar? ¿Sí? En la angustia usted ahora sí. ¿O cómo dices? Te puedo auxilio, Señor, ayuda. ¿O no? Les dice: ay, hijo, ¿cómo estás clamando? Amén. Y Dios nos librará y nos quitará ese afán y podremos seguir esperando el tiempo de Dios. Y cuando venga es para ensancharnos. Cuando venga es para ver la gloria de Dios. Cuando venga, dice, valió la pena esperar el tiempo de Dios y no afanarme. Nosotros somos los que hemos esperado 15 años acá. A ese nos entra, pero siempre Dios nos fortalece para que no desmayemos. Siempre nos fortalece para que no cometamos errores. Amén. O si no, quién sabe cuántas cosas, pues ya ni estaríamos, ya habíamos tirado, ya habíamos renunciado, quién sabe qué, o qué sería nuestro matrimonio. Es Él el que nos sostiene, es Él el que nos cuida, es Él, Dios, Dios. Toda la gloria es para Él. Yo predico es a un Dios que amo y que conozco y que me ha librado de todas mis angustias. Amén. Y que me enseña provechosamente. Y que me dice: hijo, te voy a usar a ti grandemente. Por eso te puse como atalaya, porque tú sí vienes a mí. No vas al hombre primero, vienes a mí primero. Si yo te mando, sé que tú vayas a Dios y Dios te manda al hombre. ¿Amén? Pero fue que me dijo. Jamás Dios se equivoca. ¿Dónde? Amén. Vayamos y no nos afanemos. No queramos sentir cosas, no queramos desear cosas por estar deseando y queriendo tanto una cosa. Ese afán te va a llevar a desobedecer a Dios, a esa persona. Es que usted desea tanto eso que usted quiere que Dios le diga que sí. Y por ese afán, tal vez va a escuchar mal, se va a ahogar todo. Amén. Espera, tranquilo. Yo no sé a cuántos de aquí Dios les ha prometido algo. Levante la mano. Amén. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Diles que yo voy a cumplir. Amén. Diles que esperen mi tiempo, porque seguro vendrá lo que les prometí. Solo que no desmayen, porque Él les va a dar nuevas fuerzas para seguir. Hoy es un tiempo que yo me dijo: ora, porque voy a dar nuevas fuerzas. A tal punto que tú te sentirás otra vez: ¡qué bendición!
Esperaré tu tiempo. Y ese tiempo puede ser más tarde, puede ser mañana, puede ser ahorita mismo. Amén. Solo Dios lo conoce. Y los tiempos son diferentes en cada uno de nosotros. El tiempo mío no es el mismo tiempo de otros. Amén. Así que tenemos que tener cuidado. Ay, ¿por qué a él? Alégrate porque a él le llegó su tiempo de bendición. Tu tiempo llegará, no te preocupes. Gózate en el Señor porque le llegó a él. Disfruta con los demás en vez de estar envidioso. Amén. Y gózate en el Señor. Yo me acuerdo cuando yo veía venir aquí a la iglesia a varios que llegaban endeudados, vueltos nada, y después verlos tan prósperos, ¿cómo se alegran? ¿O no? El que no se alegre es porque, pues, ¿usted qué? Mire cómo le llegó su tiempo. Mire, tal vez usted aquí que está ahí con la cabeza baja, que no tiene un peso, que no tiene nada, que no te preocupes, que tú eres cabeza. ¿Que yo soy qué? Prestarás y no tendrás que pedir prestado. ¿Qué? Señor, pero ¿para qué me dices eso? ¿Lo crees? Porque a su tiempo te llegará. Mientras tanto, espera, sé obediente, sé paciente, ten mi paz, ten mi paciencia y sigue, hijo, porque si no desmayas, recibirás. Algunos no han recibido porque al último ya iban a cruzar la meta y se cansaron. Ya me cansé, pero por favor no me tienen ganas de cogerlo del cabello y arrastrarlo hasta la meta. Pero no podemos hacer eso, ¿sí? Se puede. Nehemías sí hizo eso. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Hay algunos que ni tienen cabello, ¿cómo hacemos? Uno quisiera obligarlos a que reciban la bendición. No vayas a desesperar, por favor. ¿Cierto? Y a veces Dios me dice a mí eso. Hijo, ya está. Espérate, tranquilo. Pasa otro año. Señor, tú me dijiste el año pasado. Ya está. Te imagino a Abraham también diciéndole así: Señor, llevo 24 años. ¿Cierto? Y al 25 fue tranquilo. ¿Que un año? Ya te llegará. Yo le volví a decir a los 24 años. Yo me imagino ahora que ya está. ¿Cierto? Por eso se rió. Por eso Sara se rió. Ustedes se ríen. Si Dios les dice de aquí a tanto tiempo ya te llega. Mañana es tu tiempo. Y yo recibo. Hoy es tu tiempo. Amén. Tú estás escuchando esta palabra es para que haya paz. Yo no sé si están sintiendo paz. Si estamos sintiendo paz. Amén. Están diciendo la angustia se está yendo, el afán. Y Dios ya están diciendo confío en Dios. Él no me dejará en vergüenza. Amén. Él no dejará que sus hijos el diablo los siga arrastrando. Los levantará y los hará ensanchar. El enemigo quería que bajara, pero Dios dice: yo lo quiero subir. Amén. Pero con lo que hizo, no importa. Ya aprendió. Ahora es tiempo de ponerlo bien en alto. Uy, ¿sí? Ahora sí comprendemos mejor qué es lo que pasa en nuestras vidas y cómo todos tenemos que pasar por esta lucha de no afanarnos y de no angustiarnos, pero que cuando llegue tenemos que aprender a vencerlo. ¿Cómo? En oración, en alabanza a Dios. Pon alabanza y se te quita esa angustia. Y
tírate allá y ora, pero sin renegarle, sin mandar como Marta, sino es suplicando, clamor es súplica, ayúdame. Ustedes no se imaginan las veces que yo he tenido llorando. O sea, a mí casi no me han visto llorar, pero Dios sí. Allá clamando, Señor, te suplico que me ayudes. Ahoritica, te lo digo, tocaba pagar el arriendo. Y no teníamos ni, ¿qué les digo? Ni la tercera parte teníamos. Y yo decía, Señor, y para rematar todo lo que se estaba presentando acá en la iglesia, decía, Señor, y el Señor me decía, ¿te estás angustiando? No, poquito. ¿Tú crees que te va a dejar en vergüenza? No sé. Pero se me alcanzan a pasar por ahí leves pensamientos. Se te pasarán leves pensamientos. ¿Sabes qué hizo el Señor? Hizo el milagro y pudimos pagar. Sin deudas, sin humillaciones, sin pedirle prestado a nadie. Porque yo no busqué al hombre, busqué fe. O sea, que se me tire. Ayúdanos, por favor. Fortalécenme para no desmayar. Dios, yo confío en ti, pero ayúdame a no creer. Ayúdame a creer más. Esa fue mi oración. Ayúdame a no tirar, porque estoy que tiro la toalla. ¿Sí que todos tenemos momentos o no? Y le decía, Señor, ¿y sabe qué me dijo el Señor ahí? Alaba. Y me paré y empecé a alabar. Dale gracias por escucharme. Gracias porque sé que tú me escuchaste. Empecé a alabarlo, cantando. Y decía, este está loco. Si me vieran orando dirán, este está. Bueno, no. Y la respuesta de Dios. Me invocaste, te libré y tú me estás honrando. Amén. Vas a poder pagar eso. Amén. Vas a salir de eso. ¿Sí lo crees? Amén. No temas. Tú eres mi hijo, dice el Señor. Tú eres mi hija y te voy a librar. Amén. Porque sé la angustia que tienes. Yo sé que es lo que sientes. Y te voy a librar. Y tendrás paz. Y ya no te dejarás volver a vencer del afán. Amén. Que llega, yo no digo que no llega. El afán es a cada rato atacando. Pero todas las veces que ataque, todas las veces lo vencemos. Amén. 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 ¿Cómo nos sentimos ahora? Con una inyección de ánimo. Amén. Que en lugar de lo que yo pensaba que me venía, tal vez me va a venir es ensanchamiento. Yo pensaba que me iba a venir un trabajito y me salió un trabajo de 5 millones de dólares. Amén. Este pastor no hay ilusión, ¿por qué no? Dios puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera, pero es en su tiempo. Dios me dijo, dale esta palabra, vengan los que vengan, con la misma pasión que si fueran miles. Amén. Amén. Porque yo estoy contigo para librarte de Dios el Señor. No temas, porque no quedarás en vergüenza. Venir a esta casa ha sido por fe. Estar aquí ha sido fe. Ustedes no se imaginan cómo clamo yo para que Dios nos supla. Y cómo hay momentos en que uno se angustia.
pero Dios me ha enseñado cómo vencerlos siempre. Y le doy gracias a Dios que no me ha permitido cometer errores como ir a pedir fiado, como ir a pedir prestado y pasar vergüenzas. Dios me dice: tú eres mi hijo, no hagas eso. Amén. El afanado sí lo va a hacer, tú no, si me crees. Y si tú esperas, sé que no es fácil, pero si esperas, verás la gloria. Aunque sea el último momento,